¿Qué tal, chicos? En este vídeo vamos a tratar esta tarea del Find One, Find All, Create. Vamos a intentar de hacer un CRUD con relaciones many to one acerca de los blocks. Haremos el block controller y el block service, luego una entrada en el block relacionada con el usuario. Find One retornará una entrada del blog identificada por su ID. Find All retornará todas. Find by User, todas las entradas de un usuario identificado por su ID. La API siempre devolverá el autor de cada entrada. Se usará Postman para ver los endpoints y Cypress para crear las pruebas necesarias. Esto es demasiado trabajo para una única tarea. Por tanto, en este vídeo intentaremos llegar a donde podamos y continuaremos a partir de ahí en los siguientes vídeos. Vamos al lío. Para ello vamos a crear una rama con Gflow feature start y la vamos a llamar block entries. Partimos del módulo block, que ya lo tenemos realizado de anteriores vídeos, en donde tenemos el controlador que simplemente crea un blog, una entrada en el blog y encuentra todas las entradas del blog a partir de el User ID. También tenemos el modelo. Esto por supuesto es mejorable. Estas interrogaciones las modificaremos creando los DTOs, quizás no hoy. Y también tenemos el entity, que como vemos aquí es una relación con la tabla, con la base de datos. Tenemos un campo ID de tipo number, que es una columna primary key. Luego también tenemos el título, el slag, la descripción, el cuerpo del post. Luego el create add, que es un timestamp, y el updated add. Después, antes de actualizar el update timestamp, le meteremos la fecha actual. Tenemos también los slides, el header image, published date, la fecha de publicación, que no es lo mismo que la fecha de creación, porque permitiremos al administrador una entrada en el blog que seleccione cuándo se va a publicar. Después, si está publicado o no, y el autor, que esto tendrá una relación many to one con la entidad usuario, lo que quiere decir que un usuario tendrá muchas entradas en el blog. Lo mismo tuvimos que en la parte de usuario, en el entity, hacer el caso contrario, one to many, hacia las entradas. Un usuario tiene muchas entradas en el post. Dicho esto, vamos a continuar y como podemos ver en la base de datos tenemos ya creadas la user entity y block entry, que ahora mismo está vacío, pero aquí vemos todos los campos: ID, title, slug, description, body, created add, updated add, lights, header image, published date, is published and author ID. Vamos a crear una entrada en el blog. Para ello, teniendo el título, la descripción y el cuerpo del blog, del post, es suficiente. Estos deberían ser campos obligatorios y para ello también necesitamos tener el bearer token de alguno de los usuarios que existan en la tabla. Para eso te tienes que crear un usuario o loguear con uno existente. Yo he creado uno, en este caso ha sido el administrador, utilizando esto con la lógica que tenemos en el backend, que cuando reciba este correo le asigne el rol de administrador, y aquí podemos ver que ya es administrador, pero puedes loguearte con cualquier usuario existente. Copias el token, te diriges a la carpeta blog para crear la entrada y en autorización eliges bearer token y pegas el token aquí. En el cuerpo seleccionas raw, abres paréntesis, metes los campos y le das a enviar y te crea la entrada y te devuelve pues el título, la descripción, el body, autor. El autor te devuelve los campos del autor, en este caso nombre, email, role, profile, image, el ID, que en este caso es el 4, un slug que ha convertido
este título pasándolo a minúsculas, quitándole todos los caracteres raros y poniendo un guión entre palabras. No tenemos una imagen, tampoco se ha publicado. Este va a ser el ID2, ha sido creado en este tiempo, actualizado en el mismo, tiene 0 likes y está publicado, está en falso. Si vamos a la base de datos y refrescamos, vemos que se ha creado la entrada del blog y que el autor ID es el 4 que corresponde al administrador. Vamos a crear una entrada más en el blog o un par de ellas más, título 3 con el mismo usuario, el 4, el cual era el administrador, y ahora en esta URL, que es un post, y le enviamos user ID 4, le mandamos un send en autorización, le metemos el mismo token del administrador y aquí nos devolverá. Eso debería ser un get, pero no sé por qué al poner el post, si nosotros no tenemos un post, porque no te vuelve con el get. Y el user ID lo que va a hacer es, si el user ID es nulo, me trae todas las entradas del blog, y si el ID es diferente de nulo, pues me va a traer a todas las entradas del blog ordenadas por, o sea, filtradas por ese usuario. En este caso, como le estamos diciendo que envíe el user ID 4, me devuelve pues todas las entradas que tiene ese usuario, la 2, la 3, la 4, 5 y la 6. Vamos ahí a la base de datos, actualizamos 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, le habré dado varias veces al mismo botón. Se han creado con el mismo título. Esto es una cosa que deberíamos de controlar, que este fuera único, no tuviera el mismo título, así que eso lo deberíamos de implementar. Lo mismo tiene que funcionar sin el token, quiere decir que nosotros no le hemos puesto ningún war de ningún tipo aquí arriba, por tanto debe de devolvernos todos si lo enviamos sin el token, exactamente. ¿Ve? Ok, vamos a loguearnos ahora con otro usuario, vamos a recoger su token, vamos a ir a las entradas del blog, a crear una nueva entrada. Esta vez le vamos a poner el bearer token, el del nuevo usuario. Vamos a enviar, recibimos esa entrada, el cual proviene del autor número 2, ya no es el 4. Si ahora vamos a block entries o one user y cambiamos aquí el user ID por un 2, recibimos solamente esa entrada. Si no le enviamos ningún usuario, nos devuelve todas las 5 que tenía el administrador y la última que acabamos de crear con este nuevo usuario. Vemos aquí el 4, 4, 4, 4 y 4. Vale, hemos hecho las pruebas de Postman. Veamos cómo está funcionando esto. El create llama al servicio block service create, le pasa el usuario y le pasa el block entry, el objeto. Para obtener el usuario lo que hacemos es utilizar al usuario que está dentro de la request, ni más ni menos. Y ahora vamos a ver cómo hace el create. El create lo que tiene, recibe el usuario de tipo user y el block entry de tipo block entry. Y va a retornar un observable de tipo block entry. Vamos a mirar quién es el autor y tiene que ser el usuario, puesto que ya sabemos que el usuario es el mismo usuario de la request y ahí no hay absolutamente nada. Vale, genera el slug con this generate slug, que es esto, utilizando esta librería importada, slugify, que la tenemos aquí. Vale, y devuelve un título, recibe un título y esto va a retornar un observable de el título cuando ya lo haya hecho convertido en una slug. ¿Qué más? Nosotros hacemos un pipe y un switch map porque vamos a hacer a dividir en dos partes este observable, que el primero ya lo tenemos, que es el generate slug, y ahora vamos a otro observable. Es como si tuviéramos una promesa dentro de una promesa, exactamente lo mismo. Le pasamos el slug para el campo slug del block entry y luego retornamos el block repository shape
una vez que esto se graba, nos va a retornar el objeto completo con el ID, la fecha de creación, todo. El find all es simplemente utilizar el ORM, deploy repository find, me los trae todos. El find by user recibe un usuario ID. Este usuario ID, vamos a ver el controlador, es un parámetro de la URL que nosotros obtenemos y se lo pasamos por aquí. Recibe el parámetro, el ID del usuario, y utilizando el ORM this block repository find where autor ID sea este user ID, y en las relaciones tenemos que poner autor true para que nos devuelva el objeto completo del autor, que va a ser ese usuario. Hacemos un map y recibimos todas las entradas, que es un objeto de tipo block entry, un array, y eso es lo que devolvemos. Vale, pues eso es lo que tenemos hasta ahora: el controlador, el modelo, el servicio, perfecto, y el módulo que importa el controlador y provee el block service. Y también hace referencia aquí en el type ORM module for feature el block entry entity. Por eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ir hacia lo que vamos a hacer. Una cosa que no sé si os habréis dado cuenta, yo sí, es que cuando recibimos el usuario nos devuelve la password. En este sentido podemos hacer una intersección o seleccionar lo que se va a requerir de ese usuario, o también hay otra manera, que es viniendo a la entidad del usuario y aquí dentro de la columna le vamos a decir que select false, y con esto lo estamos convirtiendo solamente en una columna de tipo escritura, no puede ser seleccionada. Vamos a verlo esto, vamos aquí, y si volvemos a enviar, ahora el autor no tiene la password. Otra manera de hacer esto sería yendo al servicio y aquí en el validate user, cuando hacemos el find by email, aquí que le pasamos el email, podríamos indicarle aquí un parámetro de esta manera, así, y aquí select, y luego hacemos así, y en un array pondríamos todos los parámetros que queremos que devuelva cuando se haga el select. Entonces pondríamos todos y cada uno, el name, el username, el email. Tendríamos que poner todos menos el password. Yo creo que es más fácil de la otra manera y por eso no utilizo esta. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos una solicitud de un user ID que no exista? Pues nada, simplemente no es ningún error de base de datos. Va a hacer una búsqueda, find one by ID, y ese ID no lo va a encontrar y va a retornar un array vacío. No pasa nada en este sentido, no tenemos que controlarlo. Vamos a crear ahora una nueva entrada en nuestro controlador, que va a ser @get. Vamos a recibir un ID, un parámetro ID, que va a ser el find one. Esto va a recibir un parent, y este parent va a ser, lo vamos a nombrar ID, igual, de esta manera. Va a ser un string y esto retornará al final un observable de block entry. Y esto, pues, lo que va a retornar es this block service.find1, y le pasamos ese ID que nos llega por parámetro. Por supuesto, esto no está implementado. Vamos a hacerlo ahora. Nos vamos a nuestro servicio y creamos el find one aquí debajo, o quizá eso lo dejamos como una función aparte. Find one recibe un ID, va a retornar un block entry de tipo array. Este es encontrar todas las entradas de un usuario. Esto va a retornar from, que es un observable de esta entrada del repositorio, dips block entry repository, entry repository, find id, block repository lo habíamos llamado, block repository, find id relations. Aquí tenemos que poner el relations, autor. Vamos a utilizar esto en minúscula, así, ahora. Y esto
esto dejándole los espacios aquí. Y el pipe, eso debería de expected esto no es find, sino find one. Find es para... Es cierto que aquí tenemos el find by user, que este va a ser el user ID y nos va a traer todas las entradas de este usuario. El find one, este que lo vamos a mover hacia arriba, es una entrada de un post a través de su ID. Por tanto, esto ahora y aquí, no sé por qué esto no me lo permite. Ya, entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Esto ha cambiado las versiones en algún momento. Sí, vale, me dice que es por esto y tal. Un poquito delicado en este aspecto. Lo podrías formatear tú mismo, ¿no? Bueno, sigue diciendo exactamente lo mismo. Que esperaba un argumento y se le están pasando dos. Yo creía que aquí se podían meter las opciones. Vamos a ver. Vale, ya creo que sé cómo es. Esto es de tipo numérico, number. Y aquí, well, ahora vamos a poner aquí relations, dos puntos, autor. Y por último, cerramos el objeto. Ahora, es decir, find one, recibimos el ID del controlador. Este ID que hemos recibido lo he puesto en numérico porque he pensado, como es auto incremental, pues debe de ser numérico. Otra cosa es que utilizáramos un UID, entonces sí, generaríamos con una librería un UID único y ese sería de tipo string. Vale, el servicio recibe el ID del blog. Esto va a retornar una observable del blog entry. Entonces hacemos el return from y accedemos al blog repository find one. Find one ha cambiado la estructura en las últimas versiones. Tenemos que decirle where ID. Esto seguramente funciona si hacemos así. Pues no. Y relaciones que nosotros queremos que nos las implemente, es decir, que a partir del ID del autor que va a tener grabado ese post, va a sacar el autor. Es como si hiciera una subconsulta a partir del ID del autor y nos extrajera ese autor completo, el usuario completo. Vamos a probar esto para el find one. Vamos a ir a Postman y creamos find one block entry by ID, que es un get en API blocks y le pasamos el parámetro ID igual a 2, que es una de nuestras entradas en la base de datos. Pescamos aquí, tenemos la 2 que pone test title tal y que pertenece al administrador. Vale, pues lo enviamos y miramos que nos ha llegado y que aquí tenemos el autor, que es el administrador, y todo correcto. También estábamos utilizando aquí el parámetro de URL de esta manera, pero queda mejor, más legible para el usuario final hacerlo de esta otra forma, ya que así estamos implementando API RESTful y esto es totalmente válido y nos lo trae igualmente. ¿Qué viene ahora? Pues igual que hemos hecho la relación de el blog con los autores, ¿no? Cada blog tiene un autor, cada autor, o cada blog, no, cada entrada o cada post del blog tiene un autor. Lo mismo al contrario, los usuarios, cuando hacemos un get one user o get all users, vamos a ir primero a este, resulta que un usuario va a tener un parámetro llamado block entries, que es un array de posts. Y eso no lo tenemos implementado porque esto está en la parte del usuario, en el user service. Vamos a ir allí a ver cómo lo hacemos. Para ello, aquí en el find one by ID, vamos a cambiar esto y vamos a meter aquí un objeto en el que le vamos a decir where ID es ID y relations block entries. Y con esto, cuando hagamos el find one by ID, debería de implementar el block entries. No pongáis aquí autor, porque eso sería desde el blog buscamos el autor, desde el autor buscamos las entradas del blog. Vamos a ir al Postman y vamos a probar ahora. Fijaros que aquí en este usuario no me aparece las entradas de este usuario. Si enviamos ahora,
ahora sí me aparece las entradas, que es un array, el cual solo tiene una entrada. Si nosotros buscamos, por ejemplo, el administrador, que tenía varias entradas, y le hacemos un send, ahora sí me devuelve todas las entradas o todos los posts que pertenecen al administrador. Vamos a dejar este más difícil para el final. Vamos a venir aquí al Paginate Filter by Username, en donde tenemos aquí una serie de opciones de la paginación, y por aquí le vamos a decir relations, dos puntos, block entries, cuál más, use day one, nos va a devolver un find one by id. Vale, exacto, eso ya lo hemos hecho. Este también, find all, ya lo tenemos. Hemos dejado este para el final. Le voy a poner aquí un to do, relations, dos puntos, entries, ahí. Este también lo tenemos. Este está llamando a una función interna, y aquí update id user está actualizando, simplemente escribiendo. Aquí está borrando, aquí está validando el usuario, y aquí hace un find by email. Esta función de validar el usuario, que es lo que estaba haciendo, valida que el usuario sea vale. Y esta, ¿quién lo está llamando? Para saber si necesitamos, aquí recibe el usuario, si el user genera el token, tal, y retornar token. No necesitamos traernos las block entries, puesto que no queremos meter eso dentro del JSON Web Token. Si quisiéramos meterlo, pues entonces sí, necesitamos que este usuario tenga implementado todas las entradas del blog. Y vamos por validate user, find all, esto ya lo hemos hecho. Vamos por validate aquí, find image, user repository, find by email, aquí select where, y ahora en relations, aquí le vamos a decir esto. No se os ocurra ponerlo aquí, porque eso es un select 1 a 1, y esto es una relación que va a traer todas las entradas. Pues ya está. Nos faltaría el que le hemos dicho check username assist. Vale. Add relations block entries en el paginate. Eso sería hacer un console log de estas opciones, desgranarlo, es decir, si el objeto opciones lo que tiene es un parámetro del límite, etcétera, pues ponerle aparte. Vamos a ver esto cómo se hará. Vale, lo que vamos a hacer es una cosa más interesante. Os propongo que a ver si sois vosotros capaces de desgranar este options y hacer el relations block entries en el objeto, para que al hacer la paginación me devuelva todos los usuarios con sus entradas al blog. Y bueno, por aquí ya estamos terminando. Vamos a hacer una cosita más, que va a ser el git flow, git add, git commit -m block entries relations, git push, git flow feature finish, y esto ya me ha devuelto lo ha mergeado en develop, y ya estamos con esta tarea finalizada. Vamos a ir aquí a la sana. Esto, find on, find by user, el autor devuelve el autor de cada entrada. Hemos utilizado Postman para ver los endpoints. Nos faltaría las pruebas de Cypress. Bueno, pero este vídeo lo vamos a dejar por aquí finalizado, y esto lo vamos a poner aquí 20. Esto se debería de llamar 19 o 20, no recuerdo bien. Bueno, y hasta aquí el vídeo, señores. Espero que os haya gustado, habéis aprendido bastante, y ya sabéis, intentad hacer el reto que os he propuesto. En el próximo vídeo os daré la solución.